Bienvenidos al curso de Documentación Administrativa y Empresarial. Hoy trabajaremos el tema las licencias. ¿Qué cosa es una licencia? Es un documento que emite una persona con autoridad para poder emitirla, es decir, no puede ser emitida por cualquier persona que no tenga competencia formal. Al tener competencia puede emitir el documento con la finalidad de que se autorice la ejecución o una acción determinada o una determinada cosa. De esta forma, yo doy autorización o licencia para la ejecución de algo. Por ejemplo, si yo tengo un trabajador y este trabajador me solicita una licencia para poder ausentarse del trabajo una determinada cantidad de días, yo como su empleador tengo la autoridad para poder darle dicha licencia durante el tiempo que se considere pertinente. Ahora, esta podría ser con goce o sin goce de haber, es decir, pagándole un sueldo o dejándole de pagar durante los días que se mantenga ausente. Eso dependerá de varios factores, como por ejemplo, si es que esta licencia ya ha estado contemplada con anterioridad o si es una licencia por algún tema en particular de salud o de repente por maternidad u otros fines. Pero como hemos dicho al inicio, la licencia debe ser emitida por alguien que tenga la autoridad para hacerlo. ¿Y qué cosa, por ejemplo, es una licencia de funcionamiento? Siempre escuchamos a nivel empresarial, ¿tienes tu licencia de funcionamiento? ¿Ya tramitaste tu licencia de funcionamiento? Bueno, la licencia de funcionamiento no es otra cosa que una autorización para poder funcionar, operar nuestro negocio, nuestra empresa en un lugar específico y en un tiempo determinado. Porque yo no puedo operar un negocio si no tengo la autorización para hacerlo. Por ejemplo, si yo tengo una peluquería, una panadería, una tienda, yo debo de pedir una autorización para poder funcionar. Esto se hace antes de iniciar el negocio. Un error común es empezar a trabajar de manera informal y luego, cuando siento la presión o cuando me fiscalizan, recién me preocupo de tramitar la licencia y esta demora un determinado tiempo y me van a clausurar el local y voy a hacerme acreedor a multas. Entonces, para evitar ello, es necesario tramitarla con anterioridad. ¿Y quién otorga la licencia de funcionamiento? Bueno, la otorga cada municipio según el distrito de competencia en donde se va a encontrar el negocio que yo voy a aperturar. Por ejemplo, si yo decido aperturar la peluquería o panadería en el distrito de Villa El Salvador, tendré que solicitar a dicho municipio de Villa El Salvador la autorización para poder operar mi negocio. Obviamente, esta autorización se solicita teniendo en cuenta una serie de documentación previa que yo debo adjuntar al momento de solicitarla. Otro aspecto importante es que yo no podría solicitarle la autorización de funcionamiento al distrito de San Borja para operar en Villa El Salvador. Necesariamente debe ser emitido por la municipalidad del distrito en donde voy a funcionar con mi negocio. ¿Y por qué es importante tener una licencia de funcionamiento? Veamos a continuación. Primero, permite desarrollar las actividades económicas, comerciales, empresariales de manera formal, legalmente, sin estar al margen de la ley, escondiéndome o tratando de cerrar para que no me vean cuando veo que hay fiscalización. Eso me va a dar mayor libertad para operar y obviamente mayor tranquilidad al momento de yo ejercer mi función empresarial. Otro aspecto importante es que al yo tener una licencia de funcionamiento puedo acreditar ante entidades públicas y privadas la formalidad de mi negocio y eso me va a dar un mayor respaldo, una mayor seriedad, obviamente ante el mercado. Porque cuando verifiquen, yo voy a ser una empresa que verdaderamente existe y está registrada en el distrito y tiene permiso para funcionar. Imagínate que eres una empresa dedicada al rubro de veterinaria. Entonces, si tú no tienes una licencia de funcionamiento, quiere decir que la municipalidad del distrito no ha autorizado que tú ejerzas la medicina veterinaria en ese distrito, en ese negocio. Entonces, las personas, tus clientes, por ejemplo, podrían dudar de la seriedad de tu clínica veterinaria y pensarían 2, 3,
y muchas más veces antes de llevar a sus mascotas a atenderse contigo, porque no hay un respaldo formal que te dé esa fortaleza que te da la licencia de funcionamiento. Otro aspecto importante es que te da la autorización formal, el libre desarrollo de tu actividad económica por parte del municipio. Entonces vas a estar registrado y obviamente eso te va a dar una serie de beneficios, como por ejemplo cuando ahora en pandemia se cerraron los negocios y se volvieron a aperturar, las municipalidades dieron, por ejemplo, para poder tener un aforo mayor, facilidad para ocupar el espacio público, ¿sí?, de repente de los estacionamientos que se clausuraron, para que las empresas formales puedan salir a ese lado del estacionamiento con sus mesas, con sus servicios, con la finalidad de que puedan tener un poco más de aforo, puesto que adentro de las tiendas a veces el espacio era muy reducido y no permitía que atiendan. Pero obviamente eso se logra gracias a la formalidad. ¿Y qué requisitos debo presentar para poder solicitar una licencia de funcionamiento? Lo primero es una solicitud dirigida al alcalde del distrito en donde va a operar tu negocio. El segundo es tener un número de RUC. Este RUC lo tramitas ante SUNAT, es el Registro Único de Contribuyente. Es decir, tienes que ser una empresa formal. Otro documento importante que debes de adjuntar es copia de tu DNI. Y finalmente debes también incluir un carnet de sanidad. Este carnet de sanidad da fe de que las personas que laboran en tu negocio están cumpliendo con las condiciones mínimas de salubridad y de salud dentro de las instalaciones de tu negocio. Y este documento es de suma importancia al momento de tramitar tu licencia de funcionamiento. Otro documento importante es la copia del contrato de alquiler de tu local. Para operar, no siempre vas a operar en el local de tu propiedad. Muchas veces alquilamos locales comerciales para poder funcionar y la municipalidad tiene que asegurarse que verdaderamente tú estás pagando un alquiler y has hecho un contrato y no es que estás usurpando la propiedad de alguien sin autorización. Por lo tanto, tiene que estar la copia del contrato de alquiler que has hecho con el dueño del establecimiento y que te va a proporcionar la tranquilidad de que tú tienes ciertas condiciones que cumplir y el propietario también. Adicional a ello, es necesario presentar una fotografía tamaño carnet para saber quién es la persona que está representando a la empresa en este trámite. El pago de derechos que está en función de cada municipio, según el TUPA de cada municipio. Y debe de adjuntarse el certificado de inspección técnica de defensa civil que da fe de la seguridad y de las condiciones de seguridad que tiene tu local a nivel de defensa civil, como señalizaciones, zonas contra incendios, zonas contra sismos, señalización adecuada de los gabinetes de seguridad, etc. ¿Y cuáles son los aspectos que la municipalidad va a evaluar o analizar para otorgarnos la licencia de funcionamiento? Lo primero es que va a analizar la zonificación y compatibilidad de uso de nuestro negocio. ¿Y qué cosa es esto? Bueno, todos los municipios tienen planos en los cuales se consigna qué características tienen las zonas del distrito. Por ejemplo, existen zonas residenciales en donde solo puede haber casas. Existen zonas de urbanizaciones en donde pueden haber edificios de determinada cantidad de pisos. Y existen zonas comerciales en donde puede haber negocios y también puede haber viviendas. Pero muchas veces nos aventuramos a iniciar nuestro negocio y no tenemos en cuenta esos aspectos. Entonces, cuando solicitamos nuestra licencia de funcionamiento adjuntando todos los documentos que hemos visto anteriormente, la municipalidad verifica en su plano de zonificación que nuestro negocio sea compatible con la zona en la que se encuentra. Por ejemplo, si ve que nuestro negocio está ubicado en una zona residencial en donde debe primar la tranquilidad de los residentes de esa urbanización, prohibirá nuestro negocio y no nos otorgará la licencia de funcionamiento porque es incompatible con la zona. Es por ello que es muy importante que tengamos esos aspectos en cuenta. Otro aspecto que la municipalidad va a evaluar es la seguridad y por eso va a analizar todo lo relacionado a la certificación de defensa civil. En esas condiciones de seguridad va a hacer una inspección y en esta inspección va a verificar
que nuestro negocio cuente con los aspectos de seguridad que implica la normativa, como los extintores que deben de estar ubicados en zonas determinadas, las cuchillas de electricidad que deben de estar protegidas en un tablero debidamente señalizadas, así como, por ejemplo, la señalización reflectante que debe tener el escape, la salida en caso de sismos o incendio, entre otros aspectos como las instalaciones eléctricas y el cableado, que no esté expuesto, que esté debidamente canalizado. Si luego de esta inspección y de analizar la compatibilidad de uso del negocio la municipalidad considera pertinente, te otorgará la licencia de funcionamiento. ¿Y cuál es la vigencia que tiene la licencia de funcionamiento? Bueno, las licencias de funcionamiento son de carácter indeterminado, es decir, no tienen caducidad. Pero ojo, puede ser revocada, anulada la licencia si nosotros como empresa incumplimos aspectos importantes, por ejemplo, de seguridad, o estamos utilizando nuestro negocio para brindar otro tipo de servicios que no hemos solicitado. Por ejemplo, si yo dentro de un negocio que se dedica a la peluquería empiezo a expender productos alcohólicos u otro tipo de productos alimenticios que no están en el giro del negocio y lo hago a escondidas, cuando la municipalidad a través de su departamento de fiscalización vea ello, puede suspenderme por un tiempo el negocio. Y si esto es reiterativo, incluso podría hasta quitarme la licencia de funcionamiento y ya no podría operar mi negocio. De ahí la importancia a tener en cuenta esos aspectos. Pero no son las únicas licencias, la licencia de funcionamiento y la licencia de trabajo, ¿no?, que hemos visto anteriormente. Existen muchos tipos de licencias. Por ejemplo, existen las licencias de software. Las licencias de software son autorizaciones que nos da el propietario, el creador del software, del programa, para poder utilizarlo en nuestra computadora. Existen programas que son libres, es decir, son software libre, que no requieren de esa licencia para ser utilizados. Solo los descargamos y los podemos utilizar con libertad. Pero existen otros programas que sí son de propiedad intelectual de una empresa y que solo pueden utilizarse cuando uno adquiere una licencia de uso por un tiempo determinado. Existen licencias de uso indeterminadas, cuando uno compra, por ejemplo, un programa y lo puede utilizar durante años, o existen licencias anuales, en las cuales uno paga un monto de dinero para el uso exclusivo durante un año de ese programa. Luego de esa fecha, la persona tendrá que renovar la licencia si lo considera pertinente. Y si no lo renueva, el programa se bloqueará automáticamente y no nos permitirá el uso. Adicionalmente a ello, debemos tener en cuenta que las licencias se pueden emitir en el caso de software para ser utilizadas por una persona, por dos personas, por más personas o incluso por toda una organización previa negociación con la empresa proveedora del software, que puede permitirnos una licencia empresarial para un número determinado de usuarios, que puede ser 50 o 100, dependiendo de la magnitud de nuestro negocio. Otra licencia importante a tener en cuenta es la licencia de repertorio musical. Esta licencia la otorga APDAI. Entonces, esta asociación vela porque los derechos de autor de la propiedad intelectual de la música, de los creadores de la música, sea respetada. Uno paga un monto y tiene derecho a poder utilizar las canciones, los videos, la música de estos cantautores en su negocio o en su matrimonio o en una festividad o en una actividad. Es decir, yo no puedo utilizar en mi negocio, en mi peluquería, en mi bodega, en mi tienda, no puedo utilizar música que tiene derechos de autor sin una autorización. Esto muchas veces no se tiene en cuenta, pero debemos entender que ya se han cerrado discotecas, se han cerrado negocios, tiendas por utilizar música sin autorización y no pagar los debidos derechos de autor por estas piezas musicales. Es importante que tengamos en cuenta que también nosotros podemos utilizar, por ejemplo, la música para elaborar de repente un comercial y debemos solicitar autorización. También podríamos utilizar una música, una canción, una melodía
que es propiedad de una persona que ha creado dicha canción, para nuestra página web de repente, para hacer algún tipo de introducción en la web o para un video promocional. Siempre, en todos los casos, previo a ello, debemos solicitar la autorización. De no hacerlo, estamos infringiendo la normativa vigente y podríamos hacernos acreedor a sanciones muy drásticas. No olvides revisar tu material y nos encontramos en la siguiente sesión.